Hola a todos, mi nombre es Leandro Carranza, chef y sommelier del Wine Institute. En esta clase vamos a hablar del ritual del vino, una serie de tareas y pasos a cumplir a fin de llevar adelante excelentemente esta parte fundamental en la función del sommelier en cualquier salón. Los invito a que tomemos esta clase, disfrutemos, aprendamos y podamos explayarnos acerca de esto que nos enriquece como profesional. Bien, en esta segunda clase vamos a arrancar directamente con lo que es el ritual del vino en sí. El ritual del vino es una serie de procedimientos que se deben llevar adelante a fin de poder servir el vino con todas las propiedades posibles sin molestar, sin incomodar al comensal. Y como para hacer gala justamente de los conocimientos que el sommelier tiene. Si existiese algún error dentro de lo que es el servicio, vamos a estar fallando un poco en nuestro profesionalismo. Por supuesto que esto se logra a lo largo de la experiencia, a lo largo de diferentes servicios que vayamos llevando adelante, por lo cual no se puede juzgar por tener un error en sí. Pero la idea es disminuirlo al máximo posible, como puede ser, por ejemplo, el derrame de una gota o el tocar al comensal mientras descorcha un vino, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden llegar a suceder, pero tengo que tratar de reducirlo. Entonces vamos a empezar específicamente con lo que es el ritual. Para esto tenemos que saber que luego de que el comensal eligió el vino, después de haber observado la carta que yo en un primer momento le ofrecí, vamos a proceder a la presentación del mismo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a leer previamente la etiqueta para saber específicamente qué variedad estamos hablando, qué añada, la bodega, ¿sí? Entonces nos vamos a parar por la izquierda del comensal que eligió el vino y le vamos a hacer la presentación del mismo, siempre sosteniendo el vino. Etiqueta hacia arriba, una mano en la parte inferior y la otra sobre el cuello de la misma para evitar movimiento y que la persona pueda leer. Siempre por la izquierda, es casi una de las pocas tareas que se realizan por la tarea del comensal. Le vamos a presentar, en este caso, el vino con su variedad, bodega, añada y alguna otra condición que se haya leído en la etiqueta, ¿sí? Cuando vamos a presentarlo, nosotros nos inclinamos levemente para facilitar la lectura por parte del comensal. Luego vamos a descapsular por el segundo cuello sin girar la botella. Siempre acá estamos hablando que esto se puede realizar en una mesa auxiliar. Mesa auxiliar significa que tenemos la mesa del comensal donde está con sus invitados y podemos acercar una mesa de menor medida a el lado derecho del comensal que eligió el vino para proceder al descorche, ¿sí? Entonces esto se puede realizar en una mesa auxiliar. El segundo paso entonces dijimos que es sacarle la cápsula o descapsular el vino. Siempre vamos a observar en este momento si la botella tiene moneda. Moneda es la marca, por así decirlo, dibujo representante de la bodega, del castillo, lo que fuera, que va a estar en la parte superior del corcho. Esto nace antiguamente, ¿por qué? Porque las botellas se cubrían con una parafina y se les colocaba una moneda encima. Entonces quedó institucionalizado como la parte de arriba, como la moneda. Actualmente no encontramos monedas en la mayoría de los vinos, sino que está específicamente reservada para algunos casos muy específicos y muy esporádicos que se dan. Por lo cual vamos a sacar la mayoría de la cápsula, incluyendo la parte superior cuando no tiene moneda. Para esto vamos a utilizar la navaja con la cual cuenta el sacacorcho de doble impulso y vamos a cortar no por la parte superior, sino por la parte inferior del cortagotas. Nunca girando la botella, siempre lo que gira es directamente el sacacorcho y siempre con la etiqueta a la vista del comensal número 1, el comensal número 1, el que me pidió el vino en sí. Muchas veces se da que el que pide el vino no es el comensal número 1, o sea, no es el anfitrión ni el homenajeado, porque en cierto punto puede ser otra persona que sepa más de vino. Vamos entonces a cortar con la cápsula, con la navaja la cápsula.
y vamos a colocar en el plato de los descartes. Ahí vamos a mirar si existiese algún tipo de hongo, moho o polvo que se haya generado en la parte superior del corcho. Vamos a proceder a limpiarlo con nuestro lito o nuestro cristal, ¿sí? Lo mismo que la botella al momento que yo la empiezo a descorchar. Si veo que hay algún resto de polvo, por supuesto que voy a proceder a limpiarlo con el mismo lito. Generalmente esa tarea ya la hice previamente, pero por las dudas siempre hay que tenerlo en cuenta de hacer una segunda observación y si existiese algo de polvo hay que sacarlo. Luego vamos a introducir el tirabuzón del sacacorcho en el centro del corcho, haciéndolo llegar hasta el final tratando de mantenerlo derecho. Esto es muy importante porque si yo me equivoco en la forma de introducir el sacacorcho y lo coloco hacia uno de los laterales o lo coloco cruzado, puedo empezar a producir una rotura del corcho. Al momento de sacarlo, si no está bien colocado, alguna partícula de corcho puede pasar a la bebida en sí. Entonces siempre tengo que cuidar de que sea justamente el eje central por donde se coloque el eje del sacacorcho. Si nosotros vemos, la punta del sacacorcho no está específicamente la punta del tirabuzón no está específicamente en el centro, sino que está hacia uno de los costados, por lo cual tengo que tener en cuenta eso al momento de introducirlo. Vuelvo a repetir que la botella no se tiene que mover, siempre la etiqueta está mirando al comensal. Trabajo de manera cómoda, voy primero con la primera ranura del sacacorcho y luego con el segundo impulso. Por eso estos se llaman corchos de doble impulso y que me ayudan a que el corcho salga de manera vertical sin que se produzca rotura del mismo. Cuando veo que está por salir, tengo que cuidar de que no haga demasiado ruido, el menor ruido posible. ¿Cómo logro esto? Haciendo que ingrese lentamente aire y retirándolo en ese momento. Este corcho iría en el plato que va a ser presentado al comensal en el caso que lo vaya a presentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el comensal que eligió el vino puede proceder a la olfacción del mismo, ¿sí? ¿Qué voy a observar? Yo como sommelier que el corcho esté en buenas condiciones. ¿Qué significa esto? Que no lo vea seco, porque si lo veo seco me está dando la idea de que posiblemente ese vino esté oxidado por el ingreso de oxígeno y que no esté totalmente mojado o teñido con el color del vino, porque significa que a lo mejor las condiciones de guarda del mismo no han sido las adecuadas, que significa que ha estado de manera horizontal durante todo su estivamiento, ¿sí? En esta diapositiva vemos que dice que ocasionalmente el sommelier previamente degusta el vino a servir en una copa de degustación. La copa de degustación es una copa que tiene medidas estandarizadas que se usan en cualquier panel de degustación de vino. Tiene una capacidad, tiene un grosor de vidrio, una transparencia a fin de poder observar los colores y una boca levemente cerrada por sobre el cáliz que me permite que haya una circulación de los descriptores aromáticos que pueda llegar a degustar yo al momento de introducir mi nariz para realizar la olfacción. Esta sería una copa de degustación técnica, que no se usa en las mesas porque en cierto punto, si hay dos comensales, yo necesito una copa de mayor capacidad o una copa que vaya en relación a la variedad del vino que sea solicitado. Con el cristal en la mano izquierda, atrás y la botella en la derecha, servir al cliente que ordenó el vino solo una muestra, dar a degustar al cliente. Para eso voy a elegir la copa de tinto y siempre con el lito para poder solucionar cualquier tipo de inconveniente voy a proceder a servirle una pequeña cantidad de vino que va a ayudar a que el comensal que eligió el vino pueda aceptarlo y autorizarlo a que sea usado en el servicio de los demás. ¿Cómo voy a hacer el servicio? ¿Cómo voy a servir vino? Tengo que siempre tener en cuenta que el dedo indica la punta para justamente darle
mayor estabilidad a la botella, lo agarro con la palma entera para evitar cualquier tipo de inconveniente. Tengamos en cuenta que acá hay una botella que tiene un contenido que muchas veces suele ser de un valor oneroso bastante caro, entonces hay que cuidar de que se me produzca cualquier tipo de inconveniente, agarrarlo con fuerza y con seguridad. Vamos a servir sin tocar la boca de la copa, un poco de cantidad para ser degustado, giro la botella y levanto para que la gota vaya corriendo por la boca de la botella sin que se produzca una caída sobre la mesa. En el caso de que yo vea que hay una gota que empieza a correr y puede caer, rápidamente con el lito la limpio o disimuladamente como para que el comensal no se dé cuenta. Pero esta es justamente la ayuda que puedo llegar a tener yo con el cristal y que debo cuidar. Vuelvo a repetir, esa es la cantidad o un poco menos, no habría problema, que hay que servir, pero vuelvo a repetir entonces la forma de servir. Vuelco un poco de cantidad, giro y levanto. Eso voy a hacer a medida que le sirvo a los comensales. Le serví una pequeña cantidad a la persona que había elegido el vino. Cuando me autorizó a hacer el servicio hacia las otras personas, empiezo a cumplir por el orden de precedencia. ¿Cómo es este orden? Mujeres de mayor edad a menor edad, hombres de mayor edad a menor edad. Y por último, no me olvido de rellenar la copa de la persona que había elegido el vino y que me la autorizó. O sea que esa persona espera hasta que los demás tengan vino en su copa. Colocar el vino en la mesa, en frapera si fuera necesario, si estamos hablando de un vino blanco o un vino espumante, y finalmente retirar la cápsula y elementos de apertura. O sea que el plato, si yo no le voy a dejar el corcho, lo tengo que retirar de esa mesa auxiliar y llevármelo para ser descartado. ¿Sí? Voy a acercar la mesa auxiliar hacia el comensal número 1 y voy a dejar la botella siempre con la etiqueta en vistas del comensal número 1. ¿Esto por qué le acerco la mesa? Porque si yo no estoy atento a que se tomó el vino que estaba en la copa, la persona puede tener o puede servirse con un solo movimiento de brazo alcanzando la botella que estaba en la mesa auxiliar. Pasos para servir vinos que presentan pozo. Tomar la botella de la cava evitando sacudirla y depositarla con cuidado en la canasta. La etiqueta debe quedar dirigida hacia arriba. Hay en ocasiones que tenemos vinos que van a presentar pozos. Esto tiene un descorche particular que debemos cuidar porque puede ocasionar un dilema al momento de servir este vino y descorcharlo, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que estos vinos que presentan pozos, también llamados sedimentos o lías, tienen que ser presentados al comensal de una manera particular. A ver, cuando nosotros vamos a extraer estos vinos de bodega, tenemos que cuidar al máximo no moverlos demasiado, tenemos que minimizar el movimiento de la botella y cuidar la inclinación que ha tenido. ¿Cómo logramos esto? A través de una canastita o escanciador, también se lo llama escanciador o cestillo. En este caso, tenemos que ya nos está dando una inclinación aproximadamente de 45 grados, ¿sí? De igual manera, al momento de hacer un descorche, si yo utilizase esta inclinación, podría correr el riesgo de que se me vuelque algo de vino. Entonces, ¿qué voy a usar? Uno de los platitos que yo anteriormente había mencionado que tenía que tener como herramienta, lo vamos a dar vuelta y vamos a inclinar un poco más esta inclinación que ya nos estaba brindando el escanciador o el cestillo. ¿Sí? ¿Para qué es esto? Para que cuando yo tenga que descorchar la botella, la tenga en una posición que me va a resultar mucho más fácil insertar el tirabuzón y extraer el vino extraer el corcho sin producir ningún tipo de derrames. ¿Sí? Además vamos a tener que contar con el decanter, por supuesto que en condiciones totalmente limpias para que el vino pueda ser volcado acá y después a la copa del comensal. Y también vamos a tener que colocar una vela.
Tenemos entonces que tener en cuenta los tres elementos fundamentales para hacer un descorche de vinos con pozos. Por un lado, la inclinación de la botella, la cual la hemos elevado a través de un plato invertido, la vela posicionada sobre un plato a fin de que podamos encenderla y tener luminosidad, y por otro lado el decánter, el cual tiene que tener las condiciones de limpieza como para que el líquido que vertamos en él pueda pasar después a la copa del comensal. Auxiliarmente nos vamos a ayudar con el cristal, que siempre tiene que estar en poder del sommelier, y con un fósforo o un encendedor para poder encender la vela como habíamos dicho. Cuando encendemos la vela, vamos a tomar con la mano izquierda el decánter y con la mano derecha, con mucho cuidado y sin mover demasiado la botella, el vino. La vela me va a brindar la luminosidad necesaria a través de las paredes del vidrio para poder observar en qué momento empiezan a pasar los pozos o los sedimentos hacia el decánter. Es en ese momento en que yo voy a cortar la decantación del vino hacia el decánter. Esta canasta me permite que justamente la luz pase a través de los espacios del mimbre . Cuando veo entonces que empiezan a pasar los sedimentos, dejo de trasvasar el líquido, quedando los sedimentos en la parte inferior de la botella. Si por alguna de esas acciones que yo llevé a cabo pasó algo de sedimentos al decánter, no habría mayor problema porque la forma del decánter me va a permitir que al momento de hacer el servicio en una copa, me queden en la parte inferior del decánter aquellos sedimentos sólidos. ¿Cuál sería la única manera de que pasen a la copa? Que yo dé vuelta totalmente el decánter, pero como eso en servicio no está permitido, no va a poder pasar. Habiendo cumplido este tipo de ritual del vino para este tipo de vino que justamente tiene pozos sedimentos, vamos a pasar ahora a otro descorcho, otro ritual totalmente diferente, que es el vino espumante. Para esto vamos a contar con un vino espumante y tenemos que saber que un servicio de espumante siempre va a requerir una frapera. La frapera tiene que tener agua y hielo. Cuando vemos que hay fraperas que solamente tienen hielo, estamos incurriendo en un error. ¿Por qué? Porque tenemos que darle el mayor contacto de frío a la botella en sí. Entonces siempre la tenemos que tener con agua y hielo. Eso que le agregan sal sería un error. Si por alguna de esas casualidades una gota de esa agua salada cae en la copa del comensal, estaríamos afectando notablemente las cualidades organolépticas del vino. Entonces también evitar colocar sal en esa solución de agua y hielo. Para el espumante vamos a proceder de igual manera que con el otro vino. Lo vamos a presentar, pero con mucho cuidado de no moverlo, porque estamos hablando de su contenido con gas carbónico. Entonces, bajo ningún punto de vista yo tengo que proceder a agitar este vino. Vamos a proceder a presentarlo por la izquierda, como hicimos con los vinos anteriores. Lo vamos a depositar en la mesa auxiliar. En el caso de que lo hayamos sacado de una heladera, va a empezar a empañarse, por lo cual, para evitar que se me resbale, también tengo que secarlo con el lito o el cristal. Y vamos a proceder a sacar la cápsula. Generalmente los vinos espumantes tienen la ayuda de el troquelado, que va a sacar la cápsula entera. Lo vamos a colocar en el platito del descarte. Y si vemos que no está totalmente agarrada la cápsula, la sacamos en su totalidad. Si está totalmente pegada y solamente se desprendió la parte de arriba, podemos dejar la vestimenta del cuello de la botella, que es la parte inferior. Lo que se empieza a ver es el morrión o alambre retorcido, que es justamente la protección que tiene el corcho por hablarse de una bebida que tiene gas carbónico, por lo cual puede tener un desprendimiento rápido y peligroso del corcho, por lo cual se lo protege con este morrión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a
girar el morrión a tal punto de que podamos extraerlo, siempre con el dedo sosteniendo el corcho, vamos a proceder a retirarlo. También va al platito de los descartes, ¿sí? Y ahora sí vamos a tener que agarrar con mucho cuidado la botella. Vamos a hacer 2 giros. Si ven que está muy duro, nos vamos a ayudar con el lito para dar el primer giro. Y siempre sosteniendo con el dedo, cuando lograron soliviarlo, van a hacer pequeños movimientos y con cuidado de que no haga demasiado ruido. Yo no tengo que llamar la atención. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir inclinándolo levemente a fin de que se escape el gas carbónico, pero sin que haya un ruido que incomode al comensal. ¿Se notó? Tengo el corcho en la mano. Este iría, en el caso de presentarlo, en un plato que pueda llegar a ser presentado al comensal, ¿sí? Para el servicio de un espumante vamos a tratar de que el espumante, con la etiqueta siempre mirando hacia adelante, que el espumante golpee la pared para evitar que levante demasiada espuma. ¿Cuánto se sirve de espumante? Aproximadamente 3/4 de la copa. Tengo que esperar que justamente vuelva a bajar la espuma para rellenar la copa y evitar derramamiento. Tres cuartos de la copa. ¿Por qué esta cantidad? Porque me va a permitir observar el desprendimiento ordenado y prolijo de las burbujas de gas carbónico. Mientras más finas sean, más largas y más ordenadas, estamos hablando justamente de un proceso de elaboración mucho más cuidado en el espumante y que generalmente nos está determinando un proceso champenois y no charmat. Para la apertura de vinos muy añejos, antiguamente se utilizaba y se sigue utilizando una tenaza o una pinza muy particular, la cual primero le daba mucho calor al vidrio de la botella y después un frío rápido que permitía el quiebre del vidrio. Entonces, en ese caso, solamente hacía un corte limpio del vidrio, dado que el corcho estaba totalmente pegado a lo que era la botella. Por eso es que se usa particularmente muy poco con algunos vinos que sí han pasado muchísimo tiempo en guarda y en donde el corcho ya no puede ser descorchado de manera habitual porque pasaría a romperse y formar parte del líquido en sí. Tienen una tabla de la temperatura de servicio. Esta es buena que la estudien porque en cierto punto es justamente el trabajo del sommelier, cuidarle que la temperatura sea la adecuada. Esta guía es muy orientativa y es necesario justamente de manejarla para que el vino sea degustado de su mejor manera. Si hablamos de las bajas temperaturas, decimos que anestesian las papilas gustativas, impidiendo apreciar las bondades del sabor, hace que los aromas queden guardados en el vino, ya que los mismos no se disipan o lo hacen parcialmente, generando que la riqueza aromática de los vinos se aprecie en forma pobre y restringida. Los taninos se vuelven más fuertes e intensos, por eso es que los vinos tintos tánicos tienden a ser más a temperatura ambiente que las bajas temperaturas. Tiene una razón de ser las temperaturas por las cuales se sirven los vinos. Las altas temperaturas, en cambio, resaltan los defectos y la percepción alcohólica de los vinos. Las temperaturas correctas o ideales resaltan las bondades, frescura y fruta de cada uno de los vinos. La secuencia correcta del servicio de vinos puede ser por método de elaboración, primero los blancos, luego los rosados, por último los tintos, o por complejidad de estructura, primero los más livianos al principio, por contenido de azúcar, los más secos al principio,
Por añada vamos desde los más jóvenes a los vinos con un poco más de edad. Por contenidos de alcohol, los menos alcohólicos al principio, terminando por los más alcohólicos. Y por contenido gaseoso, tranquilos al principio, espumantes al final. Por eso es que el espumante puede llegar a formar parte de lo que son los postres. Tipos de servicio. La copa se llena hasta el ecuador. Voy a mostrar ahora el ecuador de una copa. En una copa de degustación técnica, el ecuador está aproximadamente a 1/3 a 1/4 de la copa. En un copón un poco más arriba, pero el ecuador es justamente la parte más ancha que podemos encontrar en la copa. Lo mismo que sucede con el decanter, nos va a suceder en la copa. Me va a permitir que yo pueda girar el vino a fin de oxigenarlo y que se desprendan los descriptores aromáticos y que no haya derramamiento del mismo. Y además permite el mayor contacto con el oxígeno como para que yo pueda realizar la olfacción del mismo, quedando todos los descriptores aromáticos y aromas que puede llegar a emitir este vino en el cáliz de la copa. Conservación de los vinos. La óptima conservación y cuidado de los vinos asegura que el producto llega al comensal en el mejor estado posible. Sin embargo, el sommelier es el encargado de confirmar esto o de detectar defectos en los vinos. Acá tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las condiciones ideales de la cava. Una temperatura constante entre 12 y 18 grados, una humedad entre el 70 y el 85%, las botellas en estiva horizontal aproximadamente a 45 grados, no en una horizontalidad total, sino que levemente la boca de la botella hacia arriba. Una luz tenue, eliminación o evitar que haya vibraciones. Por ejemplo, hay un error muy habitual en muchas bodegas en colocar justamente los vinos debajo de las escaleras por donde transita mucha gente. Eso sería un error porque va a haber una vibración constante de esos vinos. Botellas ordenadas por cepa, bodega, región o añada. Y justamente una ausencia de olores. Además que las bodegas no deben ser limpiadas con lavandina. Entonces, bajo ningún punto de vista, tendría que usar agua lavandina para la limpieza de este lugar porque justamente propicia propicia la reproducción de hongos o que justamente se generen hongos en estos lugares que tienen una humedad alta. Los tipos de cartas de vino, los cuales se pueden agrupar, puede ser por país, región, por varietal, por estilo de vino, por bodega, por precio, por denominación de origen o por maridaje. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de elegir una carta? La facilidad que le otorga al comensal y al mozo al momento de utilizarla. Es muy habitual que cuando voy a un restaurante encuentre que en la carta algunas de las etiquetas que yo ofrecía no estén en bodega. Entonces, tengo que estar avisándole constantemente a los comensales que ese vino ya no lo trabajamos más o que no nos queda en stock. ¿Cómo evitamos esto? Trabajar con una carta que se llama carta Sabot, en donde cada una de las hojas o de las páginas que cuenta esta carta sea la descripción de un vino. Entonces puedo tener el vino y la descripción del mismo, que me permite que en la ausencia de stock de uno de estos vinos yo elimine directamente esa página y pueda directamente ofrecer la carta entera sin tener que estar mencionando alguna falta de stock. La ventaja de una buena carta de vino es su rentabilidad, vinos con buena relación calidad-precio y margen de ganancia acorde al perfil del establecimiento. Rotación, los vinos se renuevan constantemente. La guarda en conservación, con la rotación los vinos no estarán en la cava demasiado tiempo y puede reponerse de bodega con más frecuencia y renovar añadas. Un correcto asesoramiento al cliente para maridaje, una actualización de novedades y una propuesta profesional transforma al sommelier en una inversión. Siempre volvemos a decir que el sommelier es el vendedor dentro del salón de un elemento que no está a la vista, que son vinos, ¿sí? Que generalmente están en una cava que tiene las condiciones necesarias para la guarda. Carta de vinos poco efectivas, envejecen y arruinan los vinos no aptos para su guarda, no se refrescan o renuevan, no rotan. Costo enterrado de stock. ¿Por qué? Porque tenemos una inversión fuerte en vino que está
inmovilizadas en una cava. Entonces, si tenemos una carta poco efectiva, esos vinos no van a estar en rotación y vamos a tener un stock o dinero muerto o inmóvil en lo que es la carta, en la cava. No acompaña la propuesta culinaria, tienen muy pocas o demasiadas etiquetas, no interactúan con el cliente, no invitan al consumo, no son rentables, lo que transforma al sommelier en un costo, ¿sí? La carta tiene que ser un elemento limpio, de fácil lectura, con datos reales, ¿sí? Por lo cual, si yo tengo una carta sumamente vieja, ajeada, manchada con grasa o con elementos que ya te da la vista de que es una carta vieja, seguramente que la rotación que esté indicando también sea muy baja, la rotación de vino. Por lo cual son detalles a tener en cuenta dentro de lo que es la imagen del restaurante. Los elementos a conocer para un correcto servicio del vino, vamos a hablar específicamente de las copas, de las botellas, de los corchos, las tapas y las cápsulas. Vamos a empezar hablando principalmente de las copas. Ya hablamos cuál es el ecuador, nos faltaría decir que la parte superior de una copa se llama cáliz. El cáliz es donde se va a contener la bebida en sí, la cual está elevada por una columna, ¿sí? O pierna, por la cual se va a tomar la copa. ¿Para qué es esto? Justamente para evitar de que yo, a través de mi temperatura corporal, eleve la temperatura del vino. Entonces siempre voy a tomar desde la columna la copa para evitar justamente este aumento de temperatura. Y después tenemos el pie o la base de la misma que nos da la estabilidad. ¿Cuál es la única excepción a la regla? El coñac, la copa de coñac, que es la única que yo voy a tomar directamente desde el cáliz para otorgar temperatura y que empiece a emitir sus cualidades organolépticas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de elegir una copa? Justamente la inversión que voy a hacer en la misma. Un restaurante que tenga una gran cantidad de mesas, que tenga una rápida rotación de clientes, va a exigir una inversión muy alta en cristalería, por lo cual ahí tengo que saber muy bien si voy a optar por vidrio o cristal, sabiendo que el cristal es mucho más caro y una rotura de la misma implicaría una inversión constante en un elemento caro. Entonces puedo montar la mesa directamente con copas de vidrio y en el caso de que pidan un vino que se amerite, traer un copón que justamente acompañe al ritual, evitando que todas las mesas tengan cristal en el montaje de mesa inicial. Además, el cristal me va a permitir encontrar algo que se llama corte en frío. El corte en frío es justamente cuando yo noto que la copa no tiene ninguna rebarba. El vidrio tiene un corte en caliente, por lo cual si yo observo la copa, voy a notar que en el lugar donde apoyo los labios tiene una pequeña rebarba que engrosa las paredes de la copa. Este sería un corte en caliente, mientras que lo que observamos en el cristal es un corte en frío, teniendo directamente las paredes del mismo grosor que todo el cuerpo o el cáliz de la copa. Tenemos que saber que las copas existen tantas, existen copas de espumante, copa de vino tinto, copa de vino blanco, copa de degustación técnica y copa para catas a ciegas en las cuales su color negro no va a estar influenciando al degustador sobre el vino que está en su contenido. Entonces directamente el color negro me permite que yo haga una evaluación aromática y gustativa sin necesidad de que la vista esté influenciando la degustación del mismo. Hay varias variedades de vino que tienen su propia copa, que justamente resaltan sus cualidades organolépticas y más que nada su parte olfativa. Por eso es que podemos encontrar una copa Pinot Noir, ¿sí? Una copa Cabernet Sauvignon o Bordeaux. En cuanto a las copas y los aromas, vamos a hablar que la calidad y la intensidad de aroma está determinada por la personalidad de un vino, pero también por sus respuestas respecto a la forma de la copa. Cuando se sirve vino en una copa, los aromas empiezan a liberarse, formando, según la densidad de cada uno de ellos, varias capas de olores en el espacio libre de la copa. Por eso es que siempre decimos que una copa no se va a llenar
no se va a llenar demasiado, sino que siempre se sirve en servicio desde 1/3 a 1/4 de la capacidad de la misma, teniendo en cuenta que esa botella tiene que rendir para todos los comensales de la mesa, porque yo no puedo gastar todo el contenido en 2 o 3 comensales sabiendo de que a lo mejor tenía una mesa para 6 personas. Y como no puedo estar influenciando en que la otra persona compre más vino, tengo que cuidar justamente el contenido de la misma. Por eso es que se sirve de 1/3 a 1/4 de su capacidad. Los aromas más densos, como el alcohol y los aromas de madera, quedarán en la parte inferior de este espacio, constituido entre la superficie del vino y el borde de la copa. Los aromas más ligeros, como los frutales y florales, se alojan directamente en la parte superior, mientras que los aromas vegetales y minerales se alojan en la parte del medio entre los dos anteriores. La limpieza de la copa de cristal tiene que ser muy cuidada, evitando siempre las roturas, porque volvemos a decir que la reinversión en copas tiende a ser muy alta en un restaurante, por lo cual si hablamos de cristal, mucho más. Es recomendable para la mayor durabilidad de las copas y mejor mantenimiento el lavado a mano de las mismas. El mismo puede llevarse a cabo con agua bien caliente y un repaso final con alcohol. El efecto neto del alcohol no es solo la disolución y arrastre de la materia grasa, sino también el incremento de la brillantez de la copa. Para el secado de las copas se debe utilizar 2 lienzos de algodón que no desprendan pelusas y ambas manos, una para mantener el cáliz y la otra para secar. Siempre acá tenemos que tener en cuenta de que cuando estoy secando no puedo ejercer demasiada presión porque el cristal es muy frágil y tendería a romperse. Entonces tengo que hacerlo con mucho cuidado. Y el tema del alcohol se le llama faginar, a darle brillo justamente a los elementos que van a ser usados en el servicio, sea cristalería o cubertería cuando hablamos de cubiertos. Después vamos a hablar de tipos de botellas. Como pueden ver en la diapositiva tenemos, según su forma, la bordelesa, borgoña, la Srim, espumoso, jerezana o franconia. Esta es la clasificación de botellas según su forma. Miren cómo se diferencia una botella bordelesa, con una botella de espumante, ¿sí? ¿Cuál está la diferencia? En los hombros, mucho más marcado, en la bordelesa, y en un cuello mucho más alargado en la parte del espumante. Después tenemos clasificación según su capacidad, que van desde la media botella, botella 375, pasando por la botella en sí, de 750 centímetros cúbicos, y llegando, por ejemplo, a botellas de 18 litros, que no son habituales ver, pero cuando hay algunas ocasiones especiales o ediciones limitadas de algunos castillos o algunas bodegas sumamente importantes, las realizan como para entregar un regalo o como para hacer justamente una guarda significativa de una buena añada de vino. Otro de los elementos que son sumamente importantes para poder llegar a tener en cuenta nosotros como sommelier es el corcho, las calidades de corcho y qué corchos puedo llegar a encontrar, ¿sí? Si hablamos de corcho específicamente, hablamos de un material natural proveniente del alcornoque, mientras que los que son sintéticos, o sea, con un preparado plástico, por así decirlo, no se los puede llamar corcho, los vamos a llamar tapón sintético. Corcho específicamente para el que venga del alcornoque, tapón sintético para aquel que sea fabricado. Calidades de corcho tenemos muchísimas. Está en la empresa o en la bodega saber hacia qué corcho va a apuntar su inversión y aparte qué uso va a tener. ¿Por qué? Porque un corcho de alcornoque me va a permitir algo que se llama microoxigenación, que es el ingreso de muy poco oxígeno que va a permitir una buena evolución del vino, mientras que el tapón sintético imposibilita esta microoxigenación. ¿Cuándo vamos a usar uno y cuándo vamos a usar otro? Vamos a usar el de alcornoque o corcho natural cuando nosotros tengamos un vino que va a poder que me permita
una guarda de unos años, mientras que el tapón sintético va a ser para vinos jóvenes que se consuman dentro del año o 2 años. ¿Por qué? Porque no me van a permitir justamente de que haya una microoxigenación, por lo cual el vino va a estar muy encerrado o muy cerrado en sí al momento del descorche. ¿Cuál es la otra cosa a tener en cuenta al momento de elegirlo? Y bueno, el tapón sintético me va a permitir una mayor uniformidad o un resultado esperado, porque todos los vinos van a reaccionar de igual manera cuando han sido tapados con tapón sintético, mientras que el corcho natural permite la aparición del TCA, ¿sí?, que es una enfermedad que justamente proviene a través del corcho. Entonces, uno me permite justamente evitarlo y el otro me lo da. Pero ¿cuál es la ventaja? Que el corcho natural me permite la microoxigenación y el tapón sintético no. Entonces es como hay dos cosas que se ponen en juego que tiene que decidir la bodega a ver cuál va a utilizar. Con respecto al corcho natural, podemos hablar de corchos de una sola pieza, que significa que de la corteza del alcornoque vamos a sacar un solo corcho, y si no, vamos a tener corcho de 2 piezas, en el cual vamos a tener un centro de microaglomerado o aglomerado y las partes superior e inferior con corcho de una sola pieza. Entonces nosotros vamos a notar que el corcho va a tener un tipo de corcho aglomerado y después vamos a tener 2 partes de corcho de una pieza. ¿Qué me permite esto? Que justamente la calidad del corcho o de microoxigenación la va a estar dando las partes inferior y superior del corcho, dejando que la del centro solamente sea como para aumentar en tamaño el mismo. Y después tenemos el corcho que se lo llama champiñón o honguito, que es el corcho de espumante, que en realidad, si nosotros lo vemos antes de ser colocado, tiene la misma forma que un corcho habitual, solamente que se le ejerce presión sobre los 2 tercios inferiores, dejando 1 tercio a la vista, que es lo que permite ajustar con el morrión y evitar que el gas carbónico haga que salga de la botella en sí. Una alternativa, dice, para tapar la botella es el material sintético, como ya hablamos. No es susceptible a mohos ni a moléculas perjudiciales como el TCA. Impide muy bien el paso del oxígeno. Actualmente crece la tendencia del uso de la tapa rosca para vinos tranquilos y jóvenes. No es susceptible a mohos ni a moléculas perjudiciales como el TCA. Impide muy bien el paso del oxígeno. Y el vino puede volver a cerrarse por las ranuras que el sistema presenta. Siempre hay una creencia por parte del consumidor que el vino taparrosca es de mala calidad, cuando en realidad es uno de los mecanismos utilizados para cerrar un vino muy apto y muy bueno, en el sentido de que no me va a estar oxigenando no me va a estar oxigenando el vino, y por otro lado también me da un resultado esperado en el caso de elaborarlo, porque todos van a reaccionar de la misma manera. Y por último tenemos las cápsulas de los tipos de cápsula. Cápsulas de estaño es la más cara, no tiene unión y se tienen que importar para el mercado argentino. Cápsulas de complejo o complex es una lámina de 3 capas, aluminio, propileno, aluminio con cabeza de aluminio, tienen una unión. Cápsulas de PVC o cápsulas para espumante, ¿sí? Si nosotros pensamos en la cápsula de espumante, sabemos que tiende a mantener la forma que le demos, justamente porque el corcho así lo requiere y el morrión. Mientras que las cápsulas de estaño tienen mucha mayor rigidez y le da mayor inviolabilidad a lo que es el vino en sí. Generalmente la cápsula hace a la vista y a la inviolabilidad del vino, pero no es un elemento que vaya a ser presentado al consumidor, sino que tiende a ser descartado. Sabiendo todos estos puntos que hemos visto en la clase de hoy, vamos a poder realizar un buen descorche, sabiendo que hay que cuidar el corcho, hay que trabajar con cierto cuidado la cápsula diferente entre sí, hay que saber de qué botella estamos hablando al momento de agarrar
comprar una y poder presentarla, como así cuánto servir de vino, cómo es la copa que vamos a elegir para cada vino y todos los detalles que hemos visto a lo largo de la clase de hoy. Por lo cual es solo cuestión de empezar a practicar, perderle el miedo al descorche, servir y así empaparnos en lo que es esta linda tarea del sommelier, que además de poder recomendar y sugerir un maridaje, tiene que saber realizar a la perfección porque es una de sus tareas habituales y diarias dentro de lo que es el salón. Muchas gracias.